Más eficiente de certificación. Vamos con Venezuela. Hay un consenso entre ustedes de que esta fue una decisión política, ¿no? Y creo que los analistas lo dicen, la decisión de la desertificación. Y todos dicen, aquí tal vez pesó más la reacción de Colombia frente al régimen de Maduro, frente a Venezuela, incluso que el número de hectáreas de coca. ¿Ahí qué cambios se podrían dar para ustedes en la relación con Venezuela? No solo pensando en una desertificación, sino pensando en un futuro de la frontera, pensando en la criminalidad que hay ahí, en los temas de seguridad. Yo le agrego a esa pregunta a Pascual una. Venezuela es una democracia y quiero arrancar acá con Carolina Corcho, que lleva 13 segundos primero, y medio en silencio. Claro, bueno, lo primero es que existe un principio internacional que es la libre determinación de los pueblos. Hay una situación muy compleja desde el punto de vista político en Venezuela. Sí, los venezolanos, tanto la oposición como gobierno, nos llaman a nosotros a mediar en una transición para resolver su problema, lo haremos, pero no tenemos por qué intervenir en las decisiones políticas, ni de Estados Unidos, ni de Ecuador, ni de Venezuela. Primer elemento. Segundo elemento, esta es una frontera muy importante para Colombia de más de 2.000 kilómetros, de la cual dependen 6 millones de colombianos y colombianas. Con el cierre de la frontera por una provocación del gobierno de Iván Duque con Maduro, se perdieron más de 10.000 millones de dólares de intercambio comercial. Estas son relaciones de Estado, no pueden ser relaciones de partidos políticos de gobierno. De igual manera, nosotros podríamos plantear una crítica sobre el gobierno ecuatoriano, sobre el desenlace de su democracia, y eso no implica que cerremos las relaciones de Estado, económicas y diplomáticas. El siguiente elemento es que la disuasión militar que hacen los Estados Unidos sobre Venezuela y sobre la frontera afecta a Colombia. Nos pueden volver un Siria, nos pueden volver un Afganistán, y eso no se puede permitir por la cercanía evidentemente de la frontera, pero además la salida de coca de Colombia no se da por Venezuela mayoritariamente, se da el 83% por el Pacífico. Entonces no es cierto que haya una disuasión y un movimiento militar de los Estados Unidos hacia Venezuela por el tema de la cocaína, porque no es mayoritariamente la salida por allí. ¿Existe el cartel de los soles o no? No hay pruebas de ello. Que nos presenten pruebas sobre eso y sobre esa acción, pues tendríamos que actuar, porque también es cierto que el narcotráfico ha tenido una evolución a una mafia transnacional. Ya hay expertos en seguridad en el país que han dicho que hay una evolución. Sabemos que el Cartel de México, por ejemplo, opera para sacar cocaína desde Colombia. Sabemos que ya hay unas mafias y va a ser imposible enfrentar esa mafia transnacional si no hay un trabajo con el gobierno ecuatoriano, mexicano, venezolano, inclusive el de Estados Unidos, y por eso hay que cuidar la relación con esa frontera. Entendido, Quintero. Pues lo primero es que, ¿qué no vamos a hacer en nuestro gobierno? Cerrar fronteras. En términos económicos eso es un desastre. Lo que hizo Duque con Cúcuta es infame. Por una decisión del presidente, tomó la decisión de joder a toda una ciudad. Por eso cuando Vicky Ávila fue allá la chiflaron, porque se acuerda la gente que ella estuvo apoyando al presidente Duque cuando por una decisión de él, política también, tomó la decisión de cerrar. Entonces eso no va a pasar, y eso no debe pasar más allá de si hay dictaduras o no alrededor de nosotros. Por ejemplo, en Ecuador se acaban de robar las elecciones. Hay pruebas profundas de eso, no quisieron dejar leer, contar los tarjetones, igual que hicieron en Venezuela. ¿En Venezuela se robaron las elecciones? En Venezuela, y lo he dicho yo, pero voy a seguir. Perú es una dictadura. Estamos rodeados de dictadores. Maduro es un dictador. Allá se robaron las elecciones, yo lo he dicho. Y lo dije desde el primer día. Pero la pregunta es si ellos son presidentes. Claro que son presidentes. Y ejercen como presidentes. Y por eso hay que tener relaciones con los presidentes. Entonces, China es una dictadura en cierto sentido. La pregunta es, ¿vas a hablar con ellos o no? Si Trump se vuelve una dictadura, ¿vas a seguir hablando con Estados Unidos, sí o no? Yo creo que sí. ¿Cuándo se debe romper las relaciones económicas con un país? En dos casos, solo en dos casos. En casos de guerra y en casos de genocidios, como es el caso de Israel, donde se está cometiendo un genocidio en Gaza, y que entonces ahí sí hace sentido una ruptura de las relaciones económicas. Yo que propondría que toda ruptura de relaciones económicas tenga que ser aprobada por el Congreso. Y por eso una de las ideas que llevaré... Pero para eso sí le gusta al Congreso. Usted en la última entrevista me dijo que lo iba a cerrar. Lo vamos a cerrar, vamos a llamar a una constituyente y vamos a crear un nuevo Congreso. Pero no se va a parecer en lo absoluto a este Congreso. Tiene que ser por el Congreso de la República que un presidente pueda, claro, después de presentarlo,
en Pero base es que a el esos dos presidente no temas. elige el Congreso, el Congreso lo elige la gente, o sea que Y lo no, vamos, usted fácilmente y no vamos puede decir que va a ser distinto, cerrar puede ese ser igual Congreso, o que es peor una mafia incluso. corrupta, es una mafia de ampones, y vamos a llamar una constituyente. Y es algo que además va a ser mi primer acto de gobierno. Doctora Pizarro. Bueno, yo quiero hacer un poquito de memoria. Precisamente Bush, antes, bueno, con el 11S, pasó por el Congreso de la República. El 11 de septiembre. Y una ley que se llamó la Ley de Intervención Militar autorizó que a Irak, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo, a Irak se le hiciera una intervención militar sin precedentes que dejó 250.000 muertos. Que no se la autorizaron en Afganistán. Además, que no, una intervención militar, además para probar que supuestamente tenían armas de destrucción masiva, y hasta el día de hoy no se ha podido probar este hecho. En Afganistán, 20 años de guerra, 250.000 muertos, vamos más o menos 350.000 muertos entre Irak y Afganistán. ¿Y qué nos dejaron esas intervenciones militares? Países destrozados, sin democracia, miles de víctimas, además una apropiación sobre los recursos naturales. Ese es el resultado de las intervenciones militares. Así que independientemente de lo que sea, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de propuestas, porque hay antecedentes trágicos en el mundo de lo que ha supuesto esto. Ahora, pero déjame terminar porque me interrumpen segundo, todos y es muy la incómodo. escuchamos. Entonces, en segundo lugar, nosotros compartimos con Venezuela una frontera amplísima. Son 2.219 kilómetros. En los momentos más difíciles transitaron más o menos 6 millones, casi 7 millones de latinoamericanos, de venezolanos que hoy viven por toda Latinoamérica, más o menos 3 millones de venezolanos que viven aquí en nuestro país, que nosotros hemos tenido que atender en términos humanitarios, inclusive por la tragedia que eso supuso hace unos años. El cierre de la frontera fue lo peor que le pudo pasar a toda la región fronteriza, porque cuando teníamos una región que más o menos en el 2008 con Uribe tenía una relación comercial que suponía 7.000 millones de dólares, pasamos con Duque a 222 millones de dólares a cero, absolutamente nada. Y eso fue lo que sucedió. Y mientras tanto, ¿quiénes ocuparon los territorios de la frontera? Las mafias ilegales y las mafias violentas. Así que eso no construye país ni construye territorio. Pero lo peor es que nosotros vamos a permitir que América Latina, que ha sido un territorio de paz, que América Latina, que también ha sufrido intervenciones militares gravísimas en términos democráticos, sobre todo en la década de los 80, Chile, de los 70, Argentina, etcétera, trágicas para América Latina, entonces nosotros vamos a permitir que América Latina se convierta en un Medio Oriente. Ese es el destino que merecemos nosotros cuando tenemos responsabilidades mucho más grandes. Yo definitivamente creo que lo que nosotros tenemos que hacer es fortalecer de manera inmediata, porque aquí lo que nos están proponiendo es una mirada hacia América Latina absolutamente oprobiosa. Los que no están en medio de una guerra arancelaria, entonces están desertificados, los que no están bloqueados y los que no están con amenazas de intervenciones militares. Y América Latina tiene que fortalecer sus mecanismos de integración regional. Esto es fundamental porque es el lugar que va a ocupar América Latina en el mundo. Pero del América siglo Latina es XXI. muy diversa. ¿Cómo va a ser un mecanismo de unión de diferentes naciones? Daniel Quintero acaba de decir que Perú es una dictadura, yo no creo que Perú es una dictadura, pero usted lo dice, que Ecuador, que también es una dictadura, o que las elecciones en Ecuador son ilegítimas con la situación de Venezuela. ¿Cómo logra uno en semejante continente tan Vanessa, diverso? ¿Por dónde sería? Europa también fue un continente muy diverso y logró mecanismos de integración. Eso no puede ser excusa. Eso no puede ser excusa. Lo que sí es inexcusable es que nosotros tengamos una derecha apátrida en América Latina visitando a los Estados Unidos y pidiendo que haya una intervención militar en un país vecino, en América Latina, y además rogando para que por favor nosotros nos convirtamos en el Medio Oriente latinoamericano. Eso no lo podemos permitir, pero los mecanismos de integración tienen que ir por encima de los gobiernos y se trata de un plan para América Latina, el lugar que quiere ocupar América Latina en el siglo XXI. Eso es lo que tenemos el deber de construir los latinoamericanos y de mirar un mundo multipolar. Nosotros necesitamos relaciones con el Pacífico, nosotros necesitamos mirar hacia otras naciones del mundo y no nos podemos quedar Vale, mirando volvé. hacia el norte. Doctora Momad, quiero rápido para cambiar de tema, que tengo muchos Es que temas. yo creo que esto hay que mirarlo, y un presidente, yo creo que el presidente Petro lo hace, yo creo que como presidenta lo haría. Esto hay que mirarlo en el contexto geopolítico mundial. Esto no se puede uno distraer de lo que está pasando en el mundo.
Y lo que está pasando en el mundo es el avance del fascismo. Y es un triángulo de poder que tiene 3 aristas. En una arista, las plataformas tecnológicas que influyen en las democracias y la conciencia de la gente y que se va a ver potenciado por la inteligencia artificial. El otro triángulo es el gobierno corporativista, significa los gobiernos elegidos por los multibillonarios para avanzar sus intereses económicos por encima de los regímenes democráticos. Y en la otra arista, el capital fósil. Las 3 aristas son el nuevo triángulo de poder de lo que yo llamo el fascismo internacional. Y para ese fascismo internacional, la fachada hoy es esta guerra contra las drogas. La fachada es decir que hay un cartel de los soles en Venezuela. La fachada es decir que muy bien por las fuerzas, no, miren el mensaje tan ¿Existe el cartel de complicado. los soles? No hay pruebas y hay que decir que miren lo delicado de la certificación en temas políticos, la desertificación. Le manda un mensaje a las fuerzas militares de Colombia donde les dice: ustedes han hecho un excelente trabajo, pero no confiamos en el liderazgo político del jefe de las fuerzas militares, que es el presidente Petro. Y yo estuve en los consejos de seguridad, porque yo era parte como ministra del Consejo contra los delitos ambientales y la deforestación. Y me consta el liderazgo del presidente Petro en definir la estrategia a las fuerzas militares, que hay que decir, frente a los intentos de golpe en este país o de los atisbos de golpe, cerraron filas a defender la democracia hasta ahora. Entonces lo que hay que decir es que es este mensaje de los Estados Unidos. ¿Usted cree que están propiciando? Mire, ¿a qué van? La fachada es la guerra contra las drogas, pero a lo que van es a quedarse con el petróleo de Venezuela y los minerales estratégicos de la transición energética en Colombia. Y a lo que van es a una desestabilización de la región para avanzar en ese triángulo de poder en una lógica fascista. Si ese es realmente la realidad estratégica geopolítica, ¿dónde se está reorganizando el mundo? En otros bloques de poder que desafortunadamente, por ejemplo, frente al genocidio en Gaza, solo los constituyeron nuevas alianzas del sur global. Y entonces, yo estaría de acuerdo con María José, es la unidad de América Latina bajo esta perspectiva, una arista. Pero el problema que tenemos, y ahí yo como presidenta tomaría una decisión que tomó Guatemala, que desafortunadamente por alguna razón el presidente Petro no quiso tomar, que es la Comisión Internacional contra la Corrupción. Que esa fue la de Iván Velázquez. Sí, la porque CICIG. América Latina, porque en los puertos, en las importaciones, exportaciones de contrabando, en los negocios ilícitos, el Estado está tomado. ¿Cuál es el problema de América Latina? Que sí hay sectores del Estado tomados por el capital desregulado de la mafia, pero es que esos sectores también tienen poder político en los otros países. Y termino con esto. Por lo tanto, estratégicamente, Colombia debe unirse a otros bloques de poder geopolítico, propender a través de la CELAC a la unidad de América Latina y por ningún motivo, permitir una intervención. Y eso es En Venezuela. eso en Venezuela y en América Latina. Eso es un objetivo superior en este momento para toda la región que las discusiones sobre los regímenes políticos que hay. Yo creo que inclusive ahí se puede hacer unidad. Dejen hablar. Termino con eso, perdón, Bolívar, pero se puede hacer unidad con los regímenes que no son progresistas alrededor de la lucha contra el narcotráfico. Como Brasil, que lo tiene muy Pero claro. como Adelante, Brasil, doctor inclusive Bolívar. como Ecuador. Lo escuchamos sobre Venezuela. Ay, y definitivamente, perdón, la guerra en las fronteras. No, señora. De acuerdo, abrir guerra, a ver, por ejemplo, abrir guerras y conflictos entre nosotros en las fronteras, por ejemplo en la Amazonía y con Perú, no es una respuesta estratégica en este momento geopolítico. Aquí lo que hay que buscar es la unidad de América Latina. Doctor Bolívar, Bueno. ya le pregunto sobre el tema de Perú a Quintero, que es el fomentador de allá de la isla. Nombre de la bandera. El presidente Petro no ha reconocido todavía al gobierno de Venezuela por el hecho de no haber mostrado o entregado las actas de votación para comprobar que su gobierno o su presidencia es legítima. Pero tiene una responsabilidad con todos los millones de personas que viven en la frontera. O sea, uno no puede, a la calentura de las ideologías, como lo hizo Duque, entonces cerrar otra vez la frontera, provocando un nuevo éxodo, una nueva migración de venezolanos hacia Colombia, porque el cierre de la frontera lo que causaría inmediatamente es eso, un desabastecimiento, porque ellos están hoy
viniendo a Cúcuta a comprar, se devuelven con sus productos y eso ha mantenido, digamos, hoy a los venezolanos en su lugar, incluso muchos han retornado. Con un cierre de la frontera lo que se logra es un nuevo éxodo que ya Colombia experimentó los puntos positivos y negativos de esa cantidad de venezolanos que llegaron a Colombia. Más tengo yo entendido, cargando a una deuda social que tenemos en Colombia, donde no hemos podido superar nuestros mismos problemas de pobreza y desigualdad, cargando ya con otra carga porque y millonaria, 3 millones de venezolanos se instalaron en Colombia. Porque ser hoy el tercer país más desigual de la tierra no nos da un margen para recibir una nueva oleada migratoria de Venezuela. Por eso la responsabilidad del presidente Petro es mantener esas relaciones, incluso ha propuesto una zona económica, social, cultural, que eso la tienen casi todas las fronteras del mundo, para que las personas que, por ejemplo, viven en Tibú, con las personas que viven cerca de Venezuela, las personas que viven cerca de Cúcuta con San Cristóbal, puedan tener una integración. De hecho, saben más de las personas que viven al otro lado de la frontera de Colombia que mucha gente de Colombia, porque están ahí integrados. Y otro punto, este sí es muy, muy importante, es que nosotros necesitamos seguir abriendo mercado hacia Venezuela, porque es que aquí tenemos una clase empresarial que antes vendía, como dijo Susana, casi, o María José, casi 7.000 millones de dólares, y ese era un mercado que necesitábamos nosotros para que crezcan nuestros empresarios. Entonces es desideologizar las relaciones con los vecinos, porque en el caso de la droga, por ejemplo, ¿por qué los sembrados de coca se dan en las fronteras? Nariño frontera, Putumayo frontera, Catatumbo es frontera, porque ellos necesitan una salida, un escape hacia el otro lado de la frontera donde ya no tienen acción las fuerzas militares. De hecho, Reyes fue abatido en Ecuador, porque es muy fácil ellos armar campamentos al otro lado de la frontera y huir de la acción del ejército. Entonces, sí necesitamos de los países vecinos para poder combatir el narcotráfico y a los narcotraficantes. Bueno,